por qué te regalan viajes las aerolíneas y cuál es el negocio detrás de esta estrategia? En este video te lo voy a explicar, pero antes necesitas conocer al que muchos consideran el real Don Draper, Bill Bernbach. Él es la persona detrás de estas campañas. Bill no era parte de la industria aeronáutica. Era un creativo que tenía una agencia de publicidad en el Nueva York de los años 70 llamada DDB y que sin embargo sugirió crear un sistema de lealtad para los mejores viajeros de las aerolíneas, los programas de viajero frecuente. Su idea era simple: contactar a los usuarios que volaban más frecuentemente y darles una tarifa menor o de lealtad. No les daban un pasaje gratis, no había acumulación de millas, solamente un descuento. Esto es negocios desde cero. La idea de Bill Bernbach de dar descuentos a los viajeros frecuentes es muy bien recibida y el negocio explota, pero en el formato de acumulación de millas que hoy todos conocemos. La idea resonó tan bien dentro de las aerolíneas, ya que desde hace muchos años guardaban los datos de sus usuarios y en 1979 aparece el primer programa de millas de viajero frecuente. La primera aerolínea en hacerlo fue Texas International Airlines, que después sería absorbida por Continental. Luego vino en 1981 el programa Advantage de American Airlines y pocos días después el de United, que aún se llama Mileage Plus. Desde ese momento casi todas las aerolíneas lo hacen: ofrecer descuentos o incluso pasajes gratis a usuarios que viajan una cierta cantidad de millas. En los 80s, al menos en el papel, todos ganaban con este negocio: empresas y usuarios. La aerolínea podía generar reconocimiento de marca, gamificar su consumo, que si quieres aprender más sobre esta estrategia, puedes hacerlo dando clic aquí, mantener el control de ciertas rutas y principalmente vender las sillas que de cualquier forma iban a volar vacías. Desde el punto de vista del usuario, las millas resultaban en un reconocimiento a su lealtad y podía usar sus millas acumuladas en el año para irse de vacaciones con la familia. Lo que quizás Bill nunca imaginó fue que su idea, que en un principio consistía en dar un descuento a algunos viajeros frecuentes, se transformaría en tarjetas de crédito que te dan millas por viajar sin montarte en un avión. Empresas que se dedican a este negocio exclusivamente y que ahora incluso cotizan en bolsa. Personas adictas al sistema que han acumulado 20 millones de millas, ni mucho menos que las millas se transformarían en una moneda digital no regulada. Esta idea parece extraña, pero analicemos qué es una moneda virtual. Existen tres tipos básicos y todas parten de la economía real, es decir, de dinero con el que puedes comprar en cualquier lugar. Las millas de viajero frecuente pertenecen al segundo tipo. Se pueden convertir en una moneda virtual, este sería tu balance de millas, el cual no puede ser convertido a dinero de nuevo, pero sí puede ser usado para comprar bienes virtuales o, en este caso, bienes reales, como pasajes, hoteles, mejoras en tus sillas, comida, entre otros. Esta es una actividad legal, pero que desde sus inicios y casi durante toda su historia nunca ha sido regulada por ningún estado o institución. Y en 2005, según cálculos no conclusivos, porque al no ser regulada no se podía reportar claramente el tamaño del negocio, las millas de viajero de todas las aerolíneas del mundo llegaron a valer $700 billones, lo cual era más que todos los dólares que circulaban en la Tierra. American y United son muy importantes en esta historia porque varias veces han revolucionado el negocio. Los primeros aciertos de American son aliarse con British Airways, permitiendo la posibilidad de redimir y acumular millas en Europa. Luego se da cuenta que puede ofrecer otros servicios relacionados con viajar y se une a la empresa Hertz y la cadena de hoteles Hyatt. Y en respuesta, United crea el famoso estatus élite, un nivel en el que se puede acceder a beneficios como salas de espera, mejores asientos, mejor comida y triplicar las millas de viajero frecuente, entre muchas otras. Sin embargo, en 1987 sucedería algo impensable para la época: ganar vuelos sin ni siquiera subirse al avión. Bancos y aerolíneas crearon algo que para nosotros hoy es natural, pero que en la época era revolucionario. El trato con las tarjetas de crédito era más o menos así: cada vez que uses tu tarjeta de crédito, recibes una milla por cada dólar gastado. Una anualidad de uso de la tarjeta de crédito que te daba una cantidad de millas de bienvenida. Y luego, con la primera compra, obtenías un bono por más millas. Varias tarjetas de crédito, Citi, Visa, American Express, entre otras, se unieron al negocio y aparecen en ese momento las tarjetas de marca compartida.
Los bonos de bienvenida llegaron a niveles insostenibles, como un bono de 100.000 millas de bienvenida que ofreció Visa junto con British Airways en 2009. Sin embargo, el concepto más controversial, como ya dijimos, es que se podían ganar vuelos incluso sin haber viajado nunca en la aerolínea. Con lo cual, el negocio de las millas de viajeros se fue convirtiendo en una fuente de ingresos para algunos usuarios que encontraron huecos en las políticas. Con esta fiebre por obtener millas surgieron fenómenos extraños, como empresas esperando que sus empleados utilizaran las millas de negocio para viajes de trabajo, lo cual, por supuesto, no era un buen negocio para las aerolíneas que necesitaban que se siguieran comprando esos trayectos de viajes de negocio que las empresas ya tenían. O también personas un poco fanáticas a la acumulación de millas como Tom Stocker, que ha acumulado desde los 70s más de 20 millones de millas. Esto es equivalente a darle la vuelta a la Tierra unas 800 veces. Y también un fenómeno aún más extraño, el mileage run o carrera de millas. El principio del mileage run es acumular millas para alcanzar el estatus premium de la aerolínea o el famoso Elite Gold o Platinum, que te permite beneficios premium y sí, acumular más millas. Para lograrlo rápido haces viajes que no necesitas y que son baratos. Pero lo más importante es que no paras en el destino. Se trata de ir y volver con el único propósito de acumular millas. Hagamos un ejemplo. Hacer un viaje de ida y vuelta de Bogotá a Medellín todos los jueves en la noche sin siquiera salir del aeropuerto. Esta técnica implica estar mucho tiempo sentado en un avión. Sin embargo, todos los expertos señalan que con las regulaciones actuales, el mileage run ya no funciona. Hay dos términos importantes que debemos conocer para entender el problema que implican las millas de viajero para las finanzas de una empresa. Y esto también lo puedes adaptar a cualquier tipo de programa de lealtad. Estos son liability y breakage. Liability se traduce en español como responsabilidad. En contabilidad financiera es definida como los sacrificios de beneficios económicos que una entidad está obligada a pagar a otras entidades como resultado de transacciones o eventos del pasado. En otras palabras, en el caso de una aerolínea, las millas de premio que no se han utilizado son una responsabilidad financiera y la empresa debe pagarlas en algún punto del futuro. El otro concepto importante es breakage, que es en pocas palabras cualquier tipo de servicio que no haya sido utilizado por un cliente. En este caso, la cantidad de millas sin usar de los viajeros frecuentes. Históricamente se redimen un promedio de 30% de millas del total de millas disponibles al año. Pero en años como el 2020, con la pandemia, las redenciones de millas bajaron a casi un 10%. Entonces, si hacemos los números, tener un breakage bajo es bueno, debido a que la empresa debe entregar menos premios y gastar menos. Pero no es tan sencillo. Al tener programas de redención de millas con números que están por el billón de dólares, como es el caso de United y American Airlines, la cifra de liability y riesgo puede ser muy alta. Y si, por ejemplo, un gobierno decide regular el programa en un país y las reglas cambian, puede pasar que todas las personas quieran su premio al mismo tiempo y generar problemas financieros a las aerolíneas. También las investigaciones sobre programas de lealtad muestran que es muy importante que un cliente experimente el éxito y pueda redimir premios. En este caso, usar las millas para viajar, porque se genera un compromiso con la marca y hace que quieran obtener otro premio, asimismo gastar más, recordar la marca y recomendarla. La clave de hacer exitoso un programa de lealtad está en el balance y que las personas puedan eventualmente completar un ciclo de redención de premios y obtener un beneficio. Pero ojo, sin que todos lo puedan hacer al mismo tiempo, porque si no, el programa ya no sería rentable. Una nueva solución al problema de acumular millas y dar un valor rastreable a las transacciones de cada cliente sucedió en el 2011, cuando JetBlue introdujo un programa de puntos en el que se obtienen puntos y no millas por cada dólar gastado. Con esto se crea un registro más cercano a lo que cada pasajero realmente gasta. Estas medidas han sido adoptadas por otras aerolíneas, pero algunos clientes no están del todo satisfechos con la idea y sienten que los programas no son lo que eran antes. Lo cual, en definitiva, es cierto. Revisemos ahora las lecciones aprendidas en este largo viaje. Estas conclusiones aplican no solo para este negocio, sino que si lo entendemos bien, pueden enseñarnos cosas sobre cualquier programa de lealtad. Por una parte, las millas de viajero
son beneficiosas para las aerolíneas porque les permiten vender rutas y horarios que no son usados frecuentemente. Asimismo, controlar las variaciones de precio de esas rutas. También mantener la fidelidad de los clientes, que prefieren tomar todos sus vuelos con la misma empresa que les ofrece mejores condiciones. Así tengan que pagar un poco más solo por el beneficio de acumular premios al mismo tiempo que crean un reconocimiento de la marca. Otros beneficios son que aumentan el flujo de caja y diversifican las formas de ingresos para la empresa. Permiten a los viajeros beneficios que, como hemos visto, no se limitan a viajar gratis, sino que hay toda una oferta de productos que varían según la aerolínea. Pero también hay desventajas con este tipo de programas, como que aumentan las responsabilidades económicas de la empresa, posibilitan también el monopolio por parte de las aerolíneas más grandes y que pueden ofrecer los mejores beneficios en ciertas rutas, evitando la aparición de otras opciones y la libre competencia. También crean una moneda virtual regulada por la propia aerolínea, cuya devaluación o condiciones pueden variar para el pasajero en cualquier momento. Y en general crean una sensación en el pasajero de un costo hundido. Esto es dinero que ya invirtió y que quiere redimir a cualquier costo, generando incluso una adicción al programa. Como ya te has podido dar cuenta, este no es el único modelo de fidelización que existe. Hay cientos de técnicas y herramientas que puedes utilizar para fidelizar clientes en tu propio negocio. Recuerda suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que en Platzi nunca paras de aprender. Te invitamos a que te suscribas por aquí y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie.